Buen día, docente y profesora. El día de hoy, junto a mi grupo conformado por Celina Tocas y María Liz Becerra, vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el impacto ambiental en el lago Titicaca. Elegimos este tema porque el lago Titicaca es uno de los lugares más valiosos y representativos del Perú. Es una fuente de vida, cultura y turismo, pero lamentablemente hoy en día enfrenta una grave contaminación que afecta al medio ambiente y a las personas que viven cerca de dicho lugar. El objetivo de nuestro trabajo es analizar las causas y consecuencias del impacto ambiental que enfrenta el lago Titicaca con la finalidad de poder crear conciencia acerca de la importancia de cuidarlo y conservarlo para las próximas generaciones. A continuación, hablaremos sobre los datos generales del lago. El lago Titicaca se encuentra entre Perú y Bolivia. Perú en Lima y Bolivia en La Paz, principalmente en Puno. Se encuentra a 3.812 metros sobre el nivel del mar y tiene una profundidad de 281 metros y una extensión de más de 8.400 kilómetros cuadrados. Es conocido como el lago más navegable del mundo y además es el hogar de muchas especies como aves, peces y plantas. También brinda un sustento a las familias que viven de la pesca, turismo y la agricultura. Ahora hablaremos sobre el impacto ambiental del lago Titicaca. Si bien es cierto, en los últimos años la contaminación se ha hecho muy evidente y una de las principales problemáticas es la acumulación de basuras en las orillas y en las zonas turísticas. Muchas veces los residuos domésticos y plásticos llegan directamente al lago sin pasar por un proceso de tratamiento. Otro gran impacto es la presencia de metales pesados como el plomo y el mercurio que provienen de la minería ilegal y los desechos industriales. Estos contaminantes no solamente dañan el agua, sino que también reduce a las especies marinas. Además, la llegada constante de aguas residuales y desechos inorgánicos ha provocado la proliferación de algas, lo que reduce el oxígeno de agua y genera la muerte de muchas especies, causando malos olores y afectando directamente la salud de las personas que viven en el lago. También se observa cambios en el color de agua, una disminución de especies nativas y la aparición de zonas donde ya no hay vida acuática. Todo esto altera el equilibrio natural del ecosistema. Estos impactos no solo dañan el ambiente, sino también la economía y la calidad de vida de las comunidades locales. Ahora hablaremos acerca de las causas de la contaminación ambiental en el lago Titicaca. Las principales causas son la contaminación derivada de las actividades humanas y el impacto de los fenómenos naturales extremos. Como punto número 1 tenemos a la contaminación por actividades humanas. Esta es la causa más significativa y se divide en varios puntos claves. Dentro de ellos tenemos a las aguas residuales domésticas, lo que viene a ser donde las ciudades y pueblos de la cuenca vierten sus aguas residuales, es decir, sus desagües, sin el tratamiento adecuado directamente a los ríos y al lago. Esto introduce bacterias, nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, y la materia orgánica, lo que lleva a la eutrofización, que viene a ser el crecimiento excesivo de las algas y plantas como la lenteja de agua que consume el oxígeno y asfixia la vida acuática. Punto 2 tenemos a la actividad de minería informal. La minería ilegal y la minería informal, ilegal y la informal, son las que encabezan a la contaminación de los ríos, especialmente en el río Azángaro. Usan sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro para extraer oro. Estos contaminantes son arrastrados por los ríos hasta el lago, afectando negativamente la flora, la fauna y poniendo en riesgo la salud de varias personas que viven de la pesca y el agua.
Punto 3, tenemos a los residuos sólidos que vienen a ser la basura. La gestión inadecuada de la basura municipal hace que muchos residuos se acumulen en botaderos a cielo abierto o sean arrojados a las cauces de los ríos, llegando finalmente al lago. Esto no solo genera un impacto visual, sino que también libera químicos tóxicos al agua. Punto 4. El uso agrícola de químicos. El aumento del uso de fertilizantes, plaguicidas y fungicidas en la agricultura de la cuenca, estos químicos son arrastrados por las lluvias a los afluentes, sumando más contaminantes al ecosistema del lago Titicaca. Ahora hablaremos acerca de los fenómenos naturales y el cambio climático. Además de la contaminación, el lago es muy vulnerable a los extremos climáticos que agravan su deterioro. Dentro de ello tenemos al cambio climático, donde la cuenca sufre cambios proyectados de temperatura y variaciones en el régimen hídrico. Entre las sequías e inundaciones. Los fenómenos de inundaciones, que viene a ser por aumento extremo del nivel del lago, y las sequías, que viene a ser por descenso del nivel del lago, afectan dramáticamente y drásticamente a los ecosistemas ribereños como la totora y el hábitat de los peces, impactando directamente a la pesca y a la agricultura local. Como último punto tenemos a los eventos extremos. La alta frecuencia de las heladas, granizadas y nevadas en la cuenca también influyen las condiciones ambientales y las actividades productivas de la población. Bien, ahora hablaremos acerca de las consecuencias del impacto ambiental en el lago Titicaca. Bueno, estas son realmente preocupantes porque no solo afecta al ecosistema, sino que también a las personas que viven de él o habitan en él también. En primer lugar, a nivel ecológico, la contaminación ha hecho que muchas especies nativas estén desapareciendo. Peces como el suche o el carachi e incluso la famosa rana gigante del Titicaca hoy están en peligro de extinción, porque el agua ya no tiene las condiciones que necesita para sobrevivir. Además, el lago sufre un proceso llamado eutrofización, como se los mencioné anteriormente, que ocurre cuando hay demasiados desechos y nutrientes en el agua. Esto hace que crezcan muchas algas y al hacerlo el oxígeno disminuye, y sin oxígeno los peces mueren y poco a poco el lago pierde el equilibrio natural que tiene. En el aspecto social, las consecuencias también son muy graves. Muchas comunidades que viven cerca del lago consumen esa agua o lo usan para cocinar, bañarse o regar alguno de sus cultivos. Pero el problema es que esa agua está contaminada con metales pesados como el plomo o el mercurio, que pueden causar enfermedades en la piel, en el estómago o incluso problemas neurológicos, sobre todo en los niños. También hay una afectación cultural y emocional, porque para los pueblos de los suros, en los quechuas y los aymaras, el lago no solo es agua, sino que es parte de su historia, de su identidad. Ver cómo se degrada poco a poco un lugar sagrado genera mucha tristeza y preocupación en quienes lo consideran una fuente de vida. Por último tenemos en el lado económico. Muchas familias que antes vivían de la pesca artesanal ahora ganan mucho menos, porque los peces han disminuido. Y lo mismo ocurre con el turismo, que se ha visto afectado, ya que menos visitantes llegan a las islas flotantes o a las zonas turísticas por el mal olor o el mal aspecto del agua. Áreas desagradadas. Las zonas más afectadas por la contaminación del lago Titicaca se encuentran principalmente en Puno, en Juliaca, en Coata y Chucuito. En estos lugares, los ríos Coata lleva a transportes una gran cantidad de desechos domésticos e industriales y mineros que terminan acumulándose en el lago y alterando el equilibrio natural. Podemos observar que el agua presenta un color verdoso y un olor desagradable, lo que evidencia la presencia de residuos orgánicos y químicos. Además, la cantidad de peces y especies acumuladas se han disminuido considerablemente, afectando a las familias que dependen de la pesca para sobrevivir. El turismo, que antes era una fuente importante de ingreso para la comunidad del altiplano, también se ha visto perjudicada debido al mal aspecto y deterioro del ambiente de las orillas del lago. Efectos del impacto ambiental.
El impacto ambiental se sugiere el lago Titicaca generando efectos negativos en 3 niveles principales: ecológico, social y económico. A nivel ecológico, se ha alterado el equilibrio natural del lago. La contaminación del agua provoca muertes de peces, ranas, aves, lo que es un residuo o reduce la biodiversidad. En el aspecto social, las comunidades que viven cerca del lago se han afectado porque usan agua para su consumo y ese agua es verdoso y maloliente. Y también lo utilizan para actividades diarias, para la cosecha y todo eso. Lo que puede generar problemas de salud como infecciones, enfermedades estomacales. Finalmente, en el ámbito económico, la contaminación y la pérdida de especies reducen la actividad turística y pesquera, provocando menos ingresos para las familias locales. En conclusión, el lago Titicaca atraviesa actualmente una grave crisis ambiental causada por la contaminación, el crecimiento urbano desordenado y el mal manejo de los recursos naturales. Si no se toman medidas inmediatas, el daño podría volverse irreversible, afectando no solo al ecosistema, sino a la cultura y a la vida de miles de personas que dependen de ese lago. Por eso es fundamental fortalecer los proyectos de saneamiento, promover la educación ambiental en las escuelas y comunidades y fomentar un turismo sostenible que respeten el entorno natural. Proteger el lago Titicaca significa cuidar la vida, preservar la cultura artesanal y asegurar un futuro sostenible para las generaciones del altiplano peruano.